Saludos a todos, bienvenidos a la presentación de trabajo de valoración económica de los servicios ecosistémicos de los bosques del Esequibo, en la zona de reclamación en Venezuela, realizado de manera grupal por María Virginia Trejo, María Lorena Ugarte, Daniela Pineda, Gilberto Hernández, Jesús Flores, Otoniel Morales, Carlina Avendaño, Ixe Rojas, Silva Perdomo, Leivis Ramírez, María Alejandra Velázquez, Andrea Burguera, Ernesto Ucher, Diana Uzcategui, María Daniela Paredes, Osman Rondón, Winnie Maldonado y mi persona, Cleomari Carrillo. Cursantes de la Maestría en Gestión en Recursos Naturales, Renovables y Medio Ambiente, del CIDIAT ULA. Venezuela es uno de los países con mayor diversidad biológica en el mundo. Esta diversidad se debe a la confluencia de las zonas biogeográficas neotropicales, así como los procesos evolutivos de las especies en su territorio. La combinación de las condiciones físico-naturales y la biodiversidad determina el funcionamiento de los ecosistemas, los cuales conforman un capital natural fundamental para el bienestar de los seres humanos, pues de ellos se obtiene gran variedad de servicios. En su sentido más amplio, los servicios ecosistémicos son los beneficios que los humanos obtienen de la naturaleza y han sido clasificados en 4 clases: provisión, regulación, culturales y de soporte. Estos hacen posible la vida humana al proporcionar alimentos nutritivos y agua limpia, al regular las enfermedades y el clima, al apoyar la polinización de los cultivos y la formación de suelos, y al ofrecer beneficios recreativos y culturales, así como espirituales. La región del Esequibo, en zona de reclamación de Venezuela, no escapa de la privilegiada riqueza natural imperante en el territorio nacional. Su posición geográfica única, enmarcada a lo largo de los ríos Esequibo, Cuyuní y Masaruní, alimentada por los patrones climáticos tropicales y la interacción de diversas zonas biogeográficas, otorga una diversidad biológica excepcionalmente rica y con una gran diversidad de ecosistemas que van desde los más exuberantes selvas tropicales hasta los ecosistemas costeros y acuáticos, brindando valiosos servicios ambientales. En este sentido, se tomaron como referencias estudios que aplicaron diversas metodologías para la valoración de servicios ecosistémicos de los bosques, pudiendo destacar: el autor Hincapié 2021 formula la valoración cualitativa de los servicios ecosistémicos culturales del Parque Ecológico Distrital Humedal Jaboqué y los efectos del proyecto de corredores ambientales, aplicando para ellos métodos de investigación cualitativa. Solano 2022 determinó el valor económico total de los bienes y servicios ambientales que proporciona el Parque Nacional Archipiélago de los Roques como fundamento para el diseño y complemento de políticas públicas destinadas a la preservación de los bienes ecosistémicos del parque. En este sentido, Roa y otros autores en el 2009 determinaron la posición a pagar por el servicio ambiental de protección de los recursos hídricos en el estado Táchira, Venezuela, donde se evidencia que los ecosistemas actúan como generadores de beneficios ambientales y sociales mediante la conservación de zonas boscosas y cambios en las prácticas de producción agrícola. Partiendo de estos elementos, como objetivo general, nos propusimos estimar el valor económico que tienen los servicios ecosistémicos priorizados, proporcionados por los bosques del Esequibo en zona de reclamación en Venezuela para la sociedad, en términos de adaptación y mitigación al cambio climático. Como objetivos específicos tenemos los siguientes: realizar una caracterización de los aspectos ambientales, económicos y sociales del Esequibo, identificar y priorizar los servicios ecosistémicos de los bosques del Esequibo a valorarse considerando las características biofísicas y sociales de la zona, y finalmente realizar la valoración económica de los servicios ecosistémicos priorizados que brindan los bosques del Esequibo. Con base a estos objetivos, la investigación está dirigida a instituciones, profesionales, tomadores de decisiones y a la sociedad civil en general,
con especial énfasis en los responsables de la planificación del desarrollo en las escalas regional y local, así como los involucrados en la gestión sostenible de los recursos naturales, con la finalidad de promover el uso y la aplicación de la valoración económica de los servicios ecosistémicos. Esta presentación estará estructurada de la siguiente manera. La primera parte enfocada en la caracterización del Esequibo, en donde se resaltarán los aspectos físico-naturales, sociales, demográficos, culturales y económicos de la región. Seguidamente, se presentará la identificación y clasificación de los servicios ecosistémicos que proveen los bosques del Esequibo, para luego mostrar el proceso de priorización de los servicios ecosistémicos y finalmente aplicar los métodos de valoración económica, ofreciendo así una perspectiva sólida sobre la contribución de los servicios ecosistémicos a la economía y la sostenibilidad de la región del Esequibo. Para ello, primero se presenta una breve descripción de las principales características físico-naturales del territorio del Esequibo. El Esequibo está situado al noroeste de Sudamérica, correspondiendo al área más oriental del territorio venezolano. Geográficamente limita al norte con el Océano Atlántico, por el sur con Brasil, hacia el este con el río Esequibo, desde su nacimiento a su desembocadura, así como también con la República Cooperativa de Guyana, y por el oeste con los estados del Tamacuro y Bolívar, el cual posee una extensión de 159.500 kilómetros cuadrados. Las condiciones climáticas son propias de las regiones ecuatoriales, es decir, regiones de máxima exposición solar y altos niveles de humedad, con una densa cobertura vegetal en la mayoría del territorio. De manera general, el Esequibo presenta un clima ecuatorial o intertropical lluvioso, con 3 regiones climáticas definidas por los distintos tipos de fisiografía. Una zona con clima tropical de sabana, que es un clima tropical húmedo. Una área de condiciones tropical lluvioso, caracterizado por un clima tropical con lluvias todo el año. Y climas de tierras altas con condiciones zonales debido a la altitud. La vegetación del territorio del Esequibo está íntimamente relacionada con los factores climáticos que predominan. A excepción de la llanura costera y de las sabanas, el territorio está cubierto de una capa vegetal arbórea, que comprende un mosaico de densos bosques, por lo que como grandes unidades de vegetación se pueden encontrar llanura o planicie costera, mesetas y sabanas del interior, zona de selvas y bosques húmedos y la sierra de Pacaraima. Respecto a la geología, se puede destacar que la Guyana Esequiba forma parte del escudo guayanés, que es una gran formación dentro del cratón amazónico de Sudamérica. El lado del Esequibo ocupa un 62% de la región del escudo guayanés, constituido por las formaciones montañosas más antiguas del planeta, lo que hoy conocemos como el Tepuy. Entre sus principales características destaca que el Esequibo es un basamento geológico de gran estabilidad tectónica, encontrándose pilares tectónicos formados por rocas metamórficas y haines graníticos, además de aflorar rocas muy antiguas de 3.400 millones de años como granulitas de Complejo y Mataca, hasta otras más jóvenes de 700 millones de años como las kimberlitas. De igual forma, más del 70% del Esequibo está dominado por zonas de planillanura y terreno ondulado, pudiendo identificarse 5 grandes regiones fisiográficas: Tepuys y Gran Sabana, planillanura del sur de Rupununi, planillanura del norte, depresión Tacutú y planicie costera. Asimismo, existe la presencia de abundantes cursos de agua que componen principalmente la cuenca del río Esequibo, con todos sus tributarios, destacando que son ríos caudalosos de régimen permanente, navegables en lugares como la planicie costera y en determinados segmentos aguas arriba, aun cuando presentan accidentes orográficos como saltos y caídas de agua,
con potencialidad para la generación de energía hidráulica. El territorio Esequibo cuenta con grandes extensiones de ecosistemas forestales intactos, de un alto valor ecológico, que albergan una variedad impresionante de flora y fauna, donde se pueden encontrar una cantidad de especies de vertebrados como mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, entre otros, muchas de ellas bien conservadas, pero con fuerte endemismo. A continuación, hablaremos un poco sobre los aspectos sociales que caracterizan la zona. Para el censo del año 2012 se estimó una población en el Esequibo de 128.143 habitantes, distribuidos en grandes regiones que estadísticamente se pueden considerar que comprenden la totalidad del territorio en reclamación, destacando la región 2 como Pomerón-Supamán, como las más pobladas, con 46.810 habitantes, seguido por la región 1, Barima-Guainí, la región 9, Alto Tacuto, Alto Esequibo, la región 8, Potaros y Paruní, y finalmente la región 7, Cuyuní-Mazaroní, con 11.077 habitantes, evidenciando que la población se concentra fundamentalmente en la parte norte cerca de las zonas costeras. A continuación se señalan los grupos étnicos que se encuentran en la región. El Esequibo se divide fundamentalmente en dos grupos culturalmente diferentes: los guayaneses, que constituyen el primer grupo en tamaño, conformados por hindúes, afrodescendientes, mestizos, europeos, entre otros, cuyo idioma viene siendo una especie de inglés autóctono, producto de la mezcla lingüística de todas estas etnias, y los amerindios son los indígenas autóctonos que todavía conservan su cultura ancestral, viven de las actividades de la pesca, la caza, la recolección y la agricultura itinerante, y no reconocen la existencia de la frontera alguna. Asimismo, continuamos con los distintos aspectos económicos que se desarrollan en el Esequibo. Haciendo referencia a Guyana, es considerado un país de ingreso medio alto con un Producto Interno Bruto, PIB, per cápita de $7.000 aproximadamente. Dentro de las principales actividades económicas desarrolladas en el Esequibo se destacan la actividad agrícola, la cual históricamente ha estado enfocada en el cultivo de arroz y azúcar, contribuyendo cerca del 30% del Producto Interno Bruto, 30% del empleo de la región y 40% de los ingresos por concepto de exportación. La ganadería es de tipo extensivo, pero existen pequeños hatos de ganado en franjas costeras para la producción de leche. Sin embargo, la productividad no es muy elevada y el gobierno tiene una política muy estricta sobre el control de este sector. La región boscosa de Guyana Esequiba cubre aproximadamente unos 12.256.202 hectáreas, de las cuales al menos 7 millones de hectáreas son administradas por la Comisión Forestal de Guyana y por el Departamento de Campo y Medición. El Ministerio de Agricultura de Guyana ha otorgado 4 millones de hectáreas en concesiones a empresas madereras de capital extranjero, fundamentalmente chino e indio, para la producción de rolas, productos secundarios como rollizos, postes y polines, madera para uso energético, leña y carbón, y productos aserrados primarios, contraenchapados y palmito. Los cálculos aportados por el Portal de Cambio Forestal Mundial muestran que el área de bosque en el Esequibo ha ido reduciéndose progresivamente en los últimos años. De hecho, muestran que entre el año 2000 al 2020 la superficie cubierta de bosque se redujo al menos 135.318 hectáreas, lo que corresponde el 1.1%. Además, es llamativo lo que se observa en los últimos 5 años, donde la pérdida de bosques fue al menos de 63.444 hectáreas, es decir, el 47% del total reportado entre el año 2000 y 2020.
Respecto a la minería, se encuentra que la extracción del oro y los diamantes de la Guyana Esequiba ha sido tradicionalmente ejecutada por pequeños grupos locales de aventureros, pero actualmente la industria minera está dominada por grandes consorcios extranjeros. Se estima que el área total concesionada para la minería en el Esequibo ha alcanzado al menos 13 millones de hectáreas distribuidas en Potaro, Masaruní y Cuyuní, al norte del Esequibo. La cuenca petrolera de Guyana, Surinam, presenta un gran potencial petrolero. Se han certificado al menos 9.4 millones de barriles de petróleo. Más del 80% de las reservas petroleras del país tienen su origen en las rocas madres de hidrocarburos, ubicadas en el oriente del país, esparcidas por debajo de la faja de la plataforma del Tana y del mar territorial, pudiendo observarse en el mapa representado por el color amarillo los bloques de explotación petrolífera que Guyana administra, los pertenecientes al Esequibo. Ahora bien, conociendo las características físico-naturales y socioeconómicas del Esequibo, para abordar la valoración económica de sus servicios ecosistémicos, es importante destacar el concepto de ecosistemas y servicios ecosistémicos. Un ecosistema puede ser definido como una unidad básica conformada por la interrelación de organismos vivos y componentes abióticos en un determinado espacio y tiempo, donde ambos componentes interactúan entre sí, creando vínculos que determinan su desarrollo. Los servicios ecosistémicos son los beneficios aprovechables para el desarrollo y sustento del hombre, que surgen de complejas interacciones que se dan en los ecosistemas, pudiendo dividirse en 4 tipos de servicios. Servicios de aprovisionamiento, que son productos propios del ecosistema, que mantienen la producción de bienes, por ejemplo, alimentos, madera y agua dulce. Servicios de regulación, que son los que regulan los procesos ecosistémicos, por ejemplo, la polinización, la regulación climática y la purificación del agua. Servicios culturales, que son aquellos que proporcionan a los seres humanos beneficios intangibles y tienen un valor significativo para el bienestar social, psicológico y físico, por ejemplo, valores estéticos y recreativos. Servicios de soporte, que son los necesarios para la producción de todos los demás servicios ecosistémicos, por ejemplo, el ciclo del agua, los ciclos de los nutrientes y la biodiversidad. De esta manera, los bosques proveen todos los tipos de servicios indicados. Para el caso del Esequibo, a continuación, se señalan cuáles son los servicios ecosistémicos identificados para cada tipo. Dentro de los servicios de aprovisionamiento se tiene la extracción de madera, así como la fibra y los biocombustibles, y productos forestales no madereros, que pueden recolectarse en forma silvestre y son utilizados como alimentos, e incluyen plantas, nueces, frutas y proteínas, condimentos, aromatizantes, resinas, gomas y productos vegetales, así como también animales utilizados con fines medicinales. Agua. Los bosques desempeñan un papel importante en el mantenimiento y la mejora de la calidad del agua y la regulación del flujo de agua para consumo humano y el desarrollo de las actividades económicas. Dentro de la valoración e identificación de los servicios ecosistémicos del bosque del Esequibo en servicios de regulación, tenemos que los bosques también actúan como reguladores climáticos, pues capturan y almacenan carbono, lo que les permite contribuir en el mantenimiento de la temperatura del planeta y la mitigación del cambio climático. Asimismo, favorecen la reducción de impactos de desastres, pues los bosques influyen en la reducción de la intensidad, duración y frecuencia de los movimientos de masa y brindan protección
ante eventos de crecida. De igual forma, la cubierta vegetal previene la erosión del suelo y favorece la fertilidad del mismo mediante procesos biológicos naturales como la fijación del nitrógeno. Valoración e identificación de los servicios culturales. En cuanto a los servicios culturales, podemos considerar que la herencia cultural del Esequibo proviene de los indígenas, que todavía conservan su cultura ancestral, con lenguas, costumbres y tradiciones propias. De igual manera, los bosques del Esequibo son grandes centros de investigación, tanto para la identificación de flora y fauna como para la realización de investigaciones de diversa índole, lo que también implica un valor de existencia por los ecosistemas y por la gran biodiversidad que los alberga. Todo esto les confiere una belleza escénica sin igual, con una armonía paisajística digna de ser admirada. En este orden de ideas, los bosques del Esequibo también brindan servicios de soporte, pues sirven como hábitat para el sostenimiento de la fauna y la flora y los ciclos ecológicos que garantizan el desarrollo de la vida. En consecuencia, los servicios ecosistémicos tienen diferentes valores, que al ser evaluados en conjunto conforman el valor económico total, compuesto tanto por valores tangibles como fácilmente medibles, como por otros intangibles y difíciles de cuantificar, como se desglosa a continuación. Valor de uso de este valor se relaciona con la utilización directa o indirecta de los servicios de los ecosistemas por parte de un individuo o de la sociedad y se divide en: el valor de uso directo corresponde a la disposición a pagar por el uso directo del recurso. Este puede ser extractivo como la madera y no extractivo como la recreación. El valor de uso indirecto, que se refiere a los beneficios derivados de la función que cumple el ecosistema, sin tener directa interacción con éste. Por ejemplo, la protección de la purificación del agua, secuestro y almacenamiento de carbono y protección, entre otros. Por su parte, el valor de opción representa el valor que tiene el recurso natural por la opción de usarse o no en el futuro. Un ejemplo de ello es la disposición a pagar por la conservación de la biodiversidad, ya que de la misma manera se pudiese extraer una medicina en el futuro para combatir las enfermedades. Finalmente, el valor de no uso corresponde a la disposición a pagar por el recurso, así nunca vaya a ser usado. Este puede corresponder un valor de existencia, que es la disposición a pagar solo por el hecho de que el recurso exista, por ejemplo, la conservación de animales en peligro de extinción. Así como también el valor del legado, que es la disposición a pagar por el recurso que se quiere dejar para las generaciones futuras. Por ejemplo, una belleza escénica que se quiera conservar para el disfrute de las generaciones futuras. Con base en los elementos antes descritos, se realizó la clasificación de los servicios ecosistémicos identificados para el Esequibo, según su valor, los cuales se muestran a continuación. En cuanto a los servicios de provisión, se encuentran que tienen un valor de uso directo, extractivo, destacando la provisión de productos forestales maderables, productos forestales no maderables, entre los que destacan productos medicinales, alimentos, resinas, entre otros, así como la extracción de agua dulce para el consumo humano y el desarrollo de actividades económicas. Los servicios de regulación tienen un valor de uso directo, destacando la captura y almacenamiento de carbono como elemento regulador del clima, además de la regulación de los flujos de agua, el mantenimiento de la calidad del agua, el carbono de la erosión del suelo, la regulación de los impactos de eventos extremos naturales y la polinización. En cuanto a los servicios culturales, tenemos servicios de valor de uso directo, no extractivo,
como servicios de educación e investigación, recreación y ecoturismo, servicios espirituales y religiosos y la belleza escénica, así como también servicios que poseen valor de no uso delegado, como el que posee la herencia cultural y la preservación del idioma ancestral. Por último, los servicios de soporte poseen un valor de no uso de existencia, pues buscan la conservación de la biodiversidad, especialmente la conservación de especies en peligro de extinción, como el armadillo gigante. Desde esta perspectiva, aunque todos los servicios ecosistémicos son valiosos por cuestiones de optimización de recursos, es importante realizar una priorización de aquellos servicios que serán valorados, por lo que se utilizaron los siguientes criterios. En primer lugar, se consideró la disponibilidad de información existente, ya que no es posible realizar recolección de información y datos primarios. Luego, el plazo del tiempo disponible para llevar a cabo la valoración, seguido por la importancia del servicio para los actores clave de la región y finalmente el objetivo de la investigación y el grupo de interés al que se desea comunicar los resultados. Para la realización de la priorización se tomó en cuenta lo planteado por Ríos y Rebolo 2021. Quienes señalan que cada criterio tendrá una valoración de 0 a 10, donde el 0 indica total ausencia del factor considerado y el 10 refleja su disponibilidad. Asimismo, a los criterios se le asignó un valor de corrección para denotar la relevancia. En el caso de la disponibilidad de información y el plazo disponible para llevar a cabo la valoración, se asignó un factor de corrección de 0.8, mientras que para los criterios de importancia para los actores clave y el grupo meta, el factor de corrección fue de 0.2. Finalmente, para cada servicio ecosistémico se multiplica la valoración de cada uno de los criterios por su ponderación y se realiza una sumatoria. La sumatoria total arrojaría como mayor puntaje un valor de 20. Por lo tanto, la selección de servicios ecosistémicos a ser valorados fueron los que obtuvieron un valor ponderado mayor o igual a 15. Al aplicar esta metodología se obtuvo que los servicios ecosistémicos priorizados fueron provisión de productos forestales maderables, secuestro y sumidero de carbono, regulación, y los servicios culturales de investigación científica, servicios espirituales, bellezas escénicas, herencias cultural y preservación del idioma indígena. Aun cuando los servicios ecosistémicos son relevantes y deberían ser valorados, la disponibilidad de información es un gran limitante que influyó en los resultados. Continuamos con la descripción de los servicios ecosistémicos priorizados, comenzando con la provisión de productos forestales maderables, vinculado fundamentalmente con la etapa de extracción de madera, por lo que constituye un servicio de uso directo extractivo. Los bosques del Esequibo son áreas heterogéneas, con alrededor de 1000 especies de árboles, de los cuales 70 especies de madera son explotadas de manera regular y otras 40 de manera irregular. En este sentido, la Organización Internacional de las Maderas Tropicales estimó que para el año 2022 se produjeron 340.000 metros cúbicos de madera en rollo, 71.000 metros cúbicos de madera aserrada, 17.000 metros cúbicos de madera enchapada y 14.600 metros cúbicos de madera contraenchapada, con un valor de exportación que varía entre los $268 aproximadamente por metro cúbico a $624,41 por metro cúbico de madera. En cuanto al almacenamiento de carbono, los bosques actúan secuestrando y almacenando carbono, convirtiéndose en depósitos naturales del CO2,
que favorece la regulación de las condiciones climáticas. En este sentido, según los datos de la FAO para el año 2022, la mayor cantidad de carbono almacenado en los bosques de Guyana se pudieran interpolar al Esequibo, donde se encuentra un área de biomasa aproximada de 234.51 toneladas de carbono por hectárea, seguido del carbono del suelo con 9.16 toneladas por hectárea, el carbono en la biomasa subterránea de 54.23 toneladas por hectárea y finalmente el carbono en la materia orgánica muerta con 9.34 toneladas por hectárea. Por otra parte, en los bosques del Esequibo, los principales servicios culturales identificados son la investigación científica, los servicios espirituales que se presentan por ser lugares sagrados e históricos para los indígenas de la zona, lo que también se relaciona con las prácticas culturales que tienen lugar allí, y la preservación del idioma cariña. Además, los bosques del Esequibo poseen una belleza escénica particular, dando lugar a paisajes hermosos, muy característicos, que pudiesen aprovecharse como fuente alternativa de ingresos económicos. Tomando en cuenta los elementos antes señalados, a continuación se realiza la valoración económica de los servicios ecosistémicos priorizados, como una forma de determinar los valores intrínsecos de los recursos naturales que benefician directamente o indirectamente a las personas. Para aproximarse al valor económico de los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento de productos forestales, maderables y almacenamiento de carbono, se utilizó el método de precios de mercado, que utiliza los precios de un mercado nacional o internacional ya existentes. Para ello se estima la producción del servicio para las diferentes categorías. Luego se multiplica por el precio correspondiente y finalmente se realiza una sumatoria. Siendo así, es importante señalar algunos supuestos. Por otra parte, se tomó como premisa que las áreas boscosas tienen un comportamiento uniforme, aun cuando es conocido que existe una importante heterogeneidad entre los distintos bosques. Sin embargo, los datos tanto de producción de madera como del almacenamiento de carbono provienen de fuentes secundarias, estimadas para todo el territorio de Guyana. Estos se encuentran generalizados, por lo que se asume que los bosques del Esequibo, tanto para la producción de madera como para el almacenamiento de carbono, tendrán un comportamiento similar, sin discriminar su tipo, es decir, si es un bosque siempre verde o es un pantano. Luego de aplicada la metodología para el servicio de aprovisionamiento de los productos forestales maderables, la valoración fue realizada, considerando la producción de productos forestales maderables durante el año 2022, que es un aproximado de 425.600 metros cúbicos de los diferentes productos maderables, obteniéndose que al considerar las ventas anuales tanto por exportación como por el mercado interno, el valor del servicio ecosistémico es aproximadamente de 117 millones de dólares. Esto puesto a que puede considerarse como un valor económico perdido, ya que estos productos fueron extraídos del bosque. La valoración económica del servicio de almacenamiento de carbono fue realizado considerando las estimaciones de almacenamiento de carbono en los diferentes reservorios presentados por Guyana para la evaluación de los recursos forestales mundiales en el 2020, la cual fue publicada por la FAO. Es así como, tomando en cuenta todos los reservorios de carbono en el bosque, biomasa aérea, biomasa subterránea, materia orgánica muerta y suelo, se obtiene un valor aproximado para el almacenamiento de carbono de aproximadamente $7.900 por hectárea. Y considerando que según SOS Orinoco 2022, para el año 2020 existía aproximadamente 12.256.102 hectáreas de bosques en el Esequibo, y se tiene que la valoración económica del servicio ecosistémico del almacenamiento de carbono es los bosques del Esequibo y es de aproximadamente 97.000
588 millones de dólares. ¿Sí? Como complemento, otra forma de realizar una aproximación, pero en esta oportunidad partiendo del principio de que cada tipo de bosque almacena carbono en una proporción diferente, es tomando en cuenta la valoración económica obtenida para las coberturas de bosque húmedo tropical, bosque siempre verde y bosque de pantano, realizada en la Reserva Forestal Imataca, la cual presenta características físico-naturales similares, considerando que gracias a los trabajos de Morales en 1999 y SOS Orinoco en 2022, se conoce la superficie aproximada que pudiese ocupar cada uno de estos bosques en el Esequibo. De esa manera, se procedió a multiplicar la superficie de cada tipo de bosque por el valor de referencia en dólares por hectárea, obtenido de Imataca, dando como resultado que para la zona del Esequibo, el bosque húmedo tropical tiene un valor de más de 44.939 millones de dólares, el bosque siempre verde un valor aproximado de 5.159 millones de dólares y el pantano un valor aproximado de 6.404 millones de dólares. De allí se desprende que para los casos de planificación y gestión de los recursos naturales es interesante considerar la valoración del servicio ecosistémico según el bosque, pues existe una diferencia significativa en la capacidad para almacenar el carbono y con ello su valoración económica, según las especies dominantes y el grado de madurez que se encuentran en los árboles. La valoración económica de los servicios ecosistémicos culturales se realizará a posteriori, en la próxima materia asignada de la Maestría de Gestión de Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente del CIDIAT ULA, considerando como premisa que se puede realizar un plan que permita afianzar la conservación de estos servicios ecosistémicos. El método a emplearse será la valoración económica contingente, que se centra en evaluar la disposición a pagar de la población meta por la conservación de estos bosques, usando un enfoque directo de valoración de los cambios en el bienestar ante modificaciones de un bien ambiental. Para ello, las encuestas serán divididas en 3 secciones. La primera sección expone información importante sobre los bosques del Esequibo. La segunda está enfocada en determinar la disposición a pagar de los encuestados mediante el método de subasta. Y la tercera sección determina las características socioeconómicas de los encuestados. Por tanto, se seguirán los siguientes pasos: diseño de la encuesta, estimación del tamaño de la muestra, recolección de datos y procesamiento, estimación de las medidas de bienestar y uso de los resultados. La valoración económica del servicio de aprovisionamiento de productos forestales maderables para el año 2022 fue estimada en 117 millones de dólares aproximadamente. Sin embargo, se puede interpretar como un valor económico perdido debido a la degradación del bosque, pues es una madera que ya fue extraída, fundamentalmente de especies de alto valor comercial. En este sentido, es importante señalar que es una aproximación para un año en específico, con una producción de madera que puede aumentar o disminuir con el tiempo, así como el valor de mercado también se puede incrementar o reducir. Además, no se consideraron los costos de producción, pues no se disponía de la información, lo que reduciría ese monto total. De manera de que si cambian alguno de estos supuestos o si se tomase como perspectiva, no la madera que se extrae, sino valorar la madera que todavía se encuentra en los bosques, otorgándole un valor económico no solo a la madera comercial, sino a todas aquellas especies que forman parte de los bosques. La valoración del servicio ecosistémico sería completamente diferente. Al analizar los resultados obtenidos, se evidencia que para una adecuada valoración económica del almacenamiento de carbono es importante identificar apropiadamente la extensión, condición y capacidad del reservorio,
para almacenar carbono, bien sea biomasa aérea, el suelo o cualquier otro, así como también del tipo de bosque, pues se observa que existen cambios bastante significativos en el valor en dólares por hectárea del almacenamiento de carbono, cuando se considera todos los tipos de bosques de forma agregada, sin poder ajustarlas a la realidad con la superficie que ocupa. A diferencia de los escenarios en los que se toman en cuenta las características específicas de los bosques, pudiendo darse resultados más certeros. Asimismo, los resultados son muy sensibles al valor en dólares por hectárea, que se utiliza como referencia. Una pequeña variación en los montos aumenta en gran medida la valoración obtenida. Se espera que los resultados de valoración económica tanto de aprovisionamiento de productos forestales maderables como del almacenamiento de carbono en los bosques del Esequibo permitan demostrar la importancia de conservar los bosques como medida de mitigación frente a un escenario de cambio climático, generando conciencia en los tomadores de decisiones. Los representantes de Venezuela en el caso de reclamación de Guyana Esequiba y en la población en general, para que valoren la contribución de este espacio en el bienestar y en la economía, y que al mismo tiempo puedan identificar oportunidades de desarrollo y mejora de las condiciones de vida a través de medidas de conservación y producción sostenible. Partiendo de la premisa de que los valores aquí obtenidos son una aproximación sensibles a las variaciones de los supuestos empleados, por lo que otros aspectos relevantes es incentivar a las instituciones, entes gubernamentales y ONG a realizar estudios para recabar datos e información que sean utilizados para mejorar las valoraciones. Gracias por su atención.